días a todos. Buenos días, seguidores del auditorio virtual desde cualquier sitio del mundo que nos estéis escuchando y nos estéis siguiendo. Sentíos los de fuera como si estuvieseis aquí. Buenos días los que estáis aquí. Gracias por haber madrugado, por haber querido comenzar el Congreso en esta mesa. Mesa que hemos considerado importante porque vamos a uno de los temas sustanciales, a uno de los temas que más nos ha ocasionado la necesidad de debatir, de discutir, de pensar, de acordar, que es la relación entre la asistencia sanitaria y los resultados. El valor que le llaman otros. Valor entendido no como arrojo, decisión, sino valor entendido como los economistas entienden el valor, o como los sociólogos entienden el valor, o como los sanitarios, médicos, enfermeras, auxiliares, celadores, entendemos el valor. Luego discutiremos qué es el valor. Yo me voy a permitir un poquito, introducir un poquito, solo sea el tema, tendremos y saldrá en la mesa a qué asociamos el valor, quién lo define, ¿tienen algún papel los pacientes o solo deben obedecer como antaño? ¿Quién lo calcula, el valor? ¿Para qué se aplica? Tenemos una panoplia de respuestas a esta última pregunta. Para personalizar la asistencia sanitaria, para conseguir, qué bonito el lema, ¿verdad? Porque tendríamos que compartir decisiones con el paciente, se dice todos los que defendemos o defienden o defendemos en alguna medida esta utilidad del valor. Para orientar el sistema hacia la salud, lo dejo en el aire como interrogante. ¿Nos va a servir para orientarnos hacia la salud? ¿Para ser un sistema de salud, no de enfermedad? Porque tendríamos que recordar que nosotros vivimos de la asistencia sanitaria, por tanto de la necesidad que tenemos de ver enfermos, no de ver sanos. Si girásemos hacia un concepto de valor salud, tendríamos que potenciar el papel de agentes de salud, más que de agentes sanitarios, por tanto de agentes de la enfermedad. Interpretamos mal que tengamos menos actividad. Interpretamos mal que no nos vengan riadas de enfermos por la puerta y que no nos vengan a las urgencias y nos las llenen. Pensamos que tenemos menos relevancia como hospital, como centro de salud, como entidad organizada en torno a la salud, entidad empresarial o entidad organizativa, servicio de salud, etc. Nos puede valer para un esquema de financiación distinto, asociado al estado de salud, o a la ganancia en salud, o a la ganancia en valor, si no interpretamos que es salud. ¿Nos puede servir para un esquema de retribuciones o no? También lo dejamos ahí. Depende del papel que nosotros interpretemos, ¿no? Se van a producir cambios contractuales conforme nosotros incorporemos a nuestra mentalidad, a nuestra cabeza, a nuestra organización, a nuestro futuro, a nuestro diseño de visión futura. Se van a producir cambios contractuales entre nuestros profesionales y nuestras empresas, cambios contractuales entre nuestros proveedores y nosotros, cambios contractuales entre las aseguradoras, entre las sociedades científicas y nosotros. Veremos aflorar, se espera, estrategias de integración de procesos y estrategias de integración de estructuras asistenciales. Están en debate, parece mentira, avanzado el siglo XXI ya. Vamos a ver experiencias que nos pueden asombrar. Yo espero escuchar y ver y palpar experiencias que nos asombren, no que solo puedan, sino que lo hagan. Hoy que algunos sufrimos por el fútbol ayer, lo siento. Tienen que saber que soy del Barça, no lo oculto nunca, entonces hoy estoy un poquito deprimido. Vamos a colocarnos como si fuese esto, la charla técnica, después tendríamos el entrenamiento, que va a ser un poquito llamar a los ponentes, y después el teatro de los sueños.
el teatro de los sueños, porque los 4 ponentes de hoy seguro que nos van a hacer sentirnos ante un sueño positivo, de verdad, de los que ilusionan. Hoy tenemos, y les invito a acercarse a la mesa, aunque no sea por el orden establecido que después hablar, Roser Cadena, que es adjunta a la Dirección de Calidad y Seguridad Clínica en el Hospital Clínic de Barcelona. Gracias, Roser. Juan Manuel Martín, que es jefe de servicio de informática del Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, en Madrid. Juan Manuel, muy bien. Santiago Rabanal, que es director gerente del Hospital de Cruces, en Vizcaya. Santi. Y por último tenemos a Félix Rubial, director gerente del Complejo Hospitalario de Vigo. Bueno, buenos días a todos. Yo voy a intentar explicaros cuál ha sido la estrategia dentro de nuestra organización para implementar el concepto del valor en esa estrategia. Nosotros en el año 2015, en 2015 hicimos una reflexión estratégica para el nuevo plan. Entonces, en aquel momento, tomamos la decisión que para hacer frente a los grandes cambios que se estaban dando en el entorno y que hemos comprobado con el tiempo que ha sido así, ya no nos valía trabajar solo en el concepto de eficiencia. La eficiencia es un requisito básico. Si no eres eficiente, no sobrevives, pero siendo solamente eficiente, tampoco garantizas el que tu organización a medio y largo plazo se sobreviva. Puesto que estamos haciendo, y todos somos conscientes, hay publicaciones que hablan del 20 o del 30%, actuaciones sobre el paciente que no aportan nada, que no sirven para nada. Hacerlas eficientemente, esto es un gasto añadido. Entonces nosotros planificamos una estrategia para dar mayor valor a nuestros pacientes y cambiar el modelo de trabajo. En el fondo, lo que esta estrategia de transformación que planificamos en el año 2015, lo que pretendía era pasar de una organización que provee asistencia, como ha dicho Pepe, de hacer cosas y que el concepto de cuanto más mejor, a pasar a una organización que en el foco está mejorar la salud de la población. Esa transformación es de producir a mejorar la salud de la población. Ese era el principal objetivo de esa estrategia de transformación. Para ello, identificamos seis objetivos estratégicos. Yo voy a hablar solo del uno, que es aportar mayor valor al paciente y al ciudadano. Lo primero que hicimos es identificar qué es el valor. También lo ha comentado Pepe, valor depende de los ámbitos en los que estés, tienen distintos acepciones. Nosotros nos gustaba el concepto de valor que decía Michael Porter. Michael Porter, para el que no lo conozca, es un profesor de la Harvard Business School y es uno de los gurús en el mundo de la estrategia. En los últimos años está centrado en el ámbito sanitario y es el que está proponiendo todos los cambios que se están dando, sobre todo en el mundo anglosajón. Entonces, él dice que para él el valor es la relación entre los resultados que importan al paciente y el coste de ellos. Esa coletilla de que importan al paciente es muy importante porque una de las críticas que hace Michael Porter es que el sistema sanitario tradicionalmente mide indicadores de proceso y no de resultado. Y además, cuando son de resultados, son los que están adaptados al profesional. Es el profesional que decide qué resultado ha tenido ese paciente. Entonces, bueno, nosotros nos gustó esta definición, es una definición sencilla, pero luego es cómo la llevas a la práctica. Evidentemente, cómo medimos los resultados en salud. Nosotros para eso tenemos dos metodologías. Una son la utilización de los estándares de ICHOM, que explicaré qué es ICHOM y cuáles son sus estándares, y luego el tema de experiencia de usuario, que está más focalizada. Con los estándares de ICHOM medimos resultados en salud, con experiencia de usuario nos focalizamos más en las emociones de los pacientes. Nosotros tenemos la idea de que el 85% de nuestras decisiones están basadas en las emociones. El mundo actual no sería entendible sin eso. No es un mundo racional, es un mundo emocional. Entonces, si no tenemos en cuenta las emociones de los pacientes, estamos partiendo de reedificar un sistema sanitario con ciertas deficiencias. Estos son lo que se llaman PROMs y estos que se llaman PREMs. ICHOM, ¿qué es? ICHOM es un consorcio internacional liderado por Harvard Business School, Karolinska y Boston Consulting, que se dedica
a publicar estándares de indicadores para distintas patologías. Es un consorcio sin ánimo de lucro y lo que hace es publicar distintos estándares para diversas patologías. Aquí vemos algunas organizaciones mundiales que en este momento están utilizando los estándares de AICHOM. Desde el Karolinska, la Asociación Americana del Corazón, Gobierno Británico, National Health Service, Boston Children, Harvard, Mayo Clinic, Anderson, son las organizaciones mundiales que todos conocemos del mundo sanitario. O sea, es un modelo que se está utilizando sobre todo en el mundo anglosajón, norteeuropeo y por las organizaciones de más peso en el mundo sanitario. ¿Cómo trabaja AICHOM? Este es el modelo que representa AICHOM de sus estándares. Es un modelo que todas están así. Si pone al paciente en el centro para que identifiquemos subliminalmente que el paciente es el centro, esto es lo que clásicamente, este es el de cáncer de próstata. Yo en otra vida anterior fui urólogo. Entonces, esto es lo que los urólogos medimos normalmente en el cáncer de próstata. Hasta aquí no es novedad. Pues temas de complicaciones quirúrgicas, complicaciones en la braquiterapia o avance de la enfermedad. La diferencia está aquí. Estas son distintas dimensiones que tienen que ver con la calidad de vida del paciente. Disfunción sexual, incontinencia urinaria, molestias urinarias. Y estas dimensiones están referidas por el paciente con encuestas que AICHOM nos dicen qué utilizar. Es el paciente el que nos dice si tiene problemas de la función sexual, si se le escapa la orina o no, con una encuesta que AICHOM nos dice cómo medirlas. Además, el objetivo de esto es precisamente poner el paciente en el centro. Esto es lo que clásicamente medimos los médicos y esto es lo que también tenemos que medir. No se trata de olvidar esto, sino de complementarlo con esto, de manera que tengamos una foto más completa del paciente. AICHOM también nos dice en qué momento debemos medir esas encuestas. De manera que me parece que es el de cáncer de próstata también. Entonces, te dice antes en el diagnóstico que hay que hacer, a los 6 meses, al año. ¿Qué ventaja tiene esto? Que nos permite al Hospital de Cruces compararnos con cualquier hospital del Estado o con cualquier hospital del resto del mundo, porque utilizamos la misma metodología, con las mismas encuestas en el mismo momento, hay una homogeneización de datos y permite el benchmark internacional. Eso es una foto de qué es AICHOM. ¿Cómo estamos implementando nosotros en el hospital? Empezamos en el 2017 con ictus y cáncer localizado de próstata. El año pasado seguimos con el cáncer de mama en un proyecto europeo que se llama OLCAR. Estamos 15 hospitales europeos para hacer comparaciones. Entre los hospitales hay otro de Osakidetza, el Hospital Universitario de Donostia, y el 12 de octubre. Estamos trabajando en fisura palatina y enfermedad inflamatoria digestiva crónica, también en comunidades europeas promocionadas por AICHOM para facilitar el benchmark. Y la idea es en el segundo semestre comenzar con Parkinson. Este es el trayecto que estamos haciendo en esta patología. En el ámbito de las emociones, estos resultados de salud, emociones. Utilizamos distintas herramientas para saber cuáles son esto es lo que decía antes, el 80%, el 5% de nuestras decisiones están basadas en las emociones. Utilizamos la experiencia de usuario, que es todas las emociones que tiene el paciente en todo el contacto con nosotros, en todo el ciclo de asistencia. Nosotros intentamos medir y saber en cada momento de que tiene el paciente contacto con nosotros qué es lo que siente y qué es lo que está sufriendo o padeciendo. Tenemos experiencia previa con este tipo de herramientas. No es una cosa que hayamos implementado para los estándares de AICHOM, sino que la implicación del paciente a la hora de definir nuestra estrategia es una cosa bastante estandarizada en nuestra organización. Una de las herramientas que utilizamos para conocer la experiencia del paciente es el Patient Journey Map. Es una herramienta que utilizamos también mapas de empatía y distintas herramientas. Este es el Patient Journey Map en el cáncer de mama. Aquí identificamos los distintos momentos del proceso asistencial, de detección, qué es lo que la paciente está sintiendo en cada uno de esos momentos de la atención, cuál es la experiencia emocional, en rojo si lo tiene malo o en verde buena. ¿Esto para qué nos sirve? Evidentemente, cuando una paciente está en esta situación, está bloqueada. Si le damos información aquí, no sirve para nada. Nos permite identificar los momentos en que la paciente emocionalmente está mejor y es en estos momentos cuando tenemos que actuar para a lo mejor hacer información, educación en hábitos saludables. Aquí, hagamos lo que hagamos, no nos sirve para nada. Entonces, nos sirve para reformar el proceso asistencial. Y aquí son todas las
mejoras que hemos detectado en cada uno de estos pasos. Con toda esta información, lo que nosotros hacemos es remapear el proceso asistencial y adaptarlo a las necesidades de esos pacientes. La segunda parte del proyecto es conocer el denominador de la ecuación del valor, el coste por paciente y el coste por enfermedad. Para eso hemos desarrollado un modelo de contabilidad analítica que nos permite conocer el coste de cada uno de los pacientes que han sido atendidos en nuestra organización, no solo en el hospital, en los últimos años. Estos son los datos del 2017, eran 700.000 pacientes diferentes. En el 18, hemos ya actualizado el primer trimestre del 18, del 19 también, son más de 800 y pico mil pacientes diferentes. Sabemos el coste de cada uno de ellos. Pueden ser pacientes que han venido solo a hacerse una analítica o que han venido a hacerse un trasplante. Ejemplo de que nos permite esa información. Estos son los pacientes hospitalizados con cáncer de próstata en el año 2018, pero no el coste solo de la hospitalización, sino de todo el ciclo de atención. Hospitalización, se han venido a urgencias, necesitan consultas externas, o sea, esto es médico de primaria. El tener una organización integrada nos permite saber el coste de todo el proceso asistencial. Han sido casi 300 pacientes con este coste medio, pero cada una de estas líneas es un paciente diferente, o cada una de estas columnas. Vemos que todos estos están por encima del promedio. Hay pacientes de 20.000 euros. Podemos clicar ahí y saber ese paciente de 20.000 euros por qué ha costado 20.000 euros. Probablemente sea porque ha tenido más tiempo de quirófano o porque ha tenido complicación de reanimación o porque hemos puesto más material sanitario. ¿Qué nos permite también saber? Pues, por ejemplo, que la cirugía robótica en este momento es casi el doble de cara que la braquiterapia. En nuestro centro, en estos momentos, estos son los pacientes operados con cirugía robótica ese año o con tratamiento con braquiterapia, 4.000, 8.000. ¿Qué resultados estamos obteniendo de este proceso? Esto es lo que queremos que vea el clínico. Estos son los resultados en el ictus, 373 pacientes están en el proyecto. La representación que hacemos es así, de manera que cuanto mejor está en 100 y cuanto peor está en el centro. Tenemos en las distintas dimensiones que hemos identificado. Con esto, el profesional ve la evolución del paciente en la consulta, si ha tenido vuelve al cabo de 3 meses y tiene una nueva encuesta, saber si ha mejorado en función motora o calidad de vida, y permite seguir una evolución de ese paciente en su calidad de vida, en distintas dimensiones, y ver también la relación con las medias del hospital o de otras organizaciones internacionales con las cuales estemos haciendo benchmark y saber dónde vamos mejor o peor para aprender de los mejores. Por ejemplo, en el cáncer de próstata, que tiene más miga la información, esto es el resultado del cáncer de próstata y estos son los pacientes tratados con cirugía y braquiterapia. Tengo que decir que el número de pacientes todavía no es suficientemente relevante para decir que estas conclusiones son definitivas, pero sí que se ven cierto tipo de información. Por ejemplo, parece que hay, esta es la encuesta antes de la cirugía y antes del tratamiento, y estos son a los 3 meses y a los 6. Parece que hay empeoramiento en el tema de la cirugía con respecto a la braquiterapia, pero al final cómo quedan al año es igual. Lo que pasa es que el paciente de cirugía es un paciente que es preseleccionado, está en mejores condiciones, probablemente sea más joven, tiene una función sexual previa mejor que el paciente de braquiterapia, pero al final acaban igual. Y en el resto, bueno, pues vemos cómo el paciente en la incontinencia urinaria va evolucionando. Es la información que nos permite seguir individualizadamente los pacientes o de manera colectiva. Por eso, en este momento, y eso no quiere decir que sea definitivo, podemos decir que la braquiterapia aporta mayor valor que la cirugía robótica en nuestro centro actualmente. ¿Por qué? Porque los resultados en salud son parecidos, no hay diferencias significativas, pero sí que hay una diferencia significativa en costes. Con lo cual, esto nos permite ir identificando, podríamos hacerlo por grupos de pacientes, ir identificando a qué pacientes beneficia un tratamiento u otro. Al final, ¿cuáles son las lecciones aprendidas o qué nos gusta, hemos aprendido nosotros de este proyecto? Primero, que es un proyecto más complejo de lo que parece. Necesita un liderazgo clínico y un liderazgo de gestión. Esto no lo pueden hacer ni los clínicos por su parte, ni los gestores por las nuestras. Necesitamos ir de la mano y que sea un proyecto compartido por los dos. Además, y eso es un tema que a nosotros es muy importante, no es un piloto. Esto no es para que yo venga aquí a contar un piloto que estamos haciendo. Nosotros, la idea nuestra es desarrollar todo lo que podamos
esta estrategia a toda nuestra organización, que el concepto del valor empape toda nuestra organización, que nos gestionemos en este concepto del valor y resultados en salud. Nos permite también, y es una parte que como no tengo tiempo no lo puedo hacer, estamos reorganizando la asistencia con grupos multidisciplinarios en torno a toda la ruta del paciente, con la participación activa de ese paciente de distintos profesionales de servicios y enfermería. Empodera a los profesionales y una de las cosas que también es importante y es quizás donde nosotros en estos momentos estamos teniendo más dificultades para seguir avanzando en más conceptos, es importante el tener tecnología de información que nos permita incorporar de manera automatizada esas encuestas a la historia electrónica. Y por supuesto, propicia, que no sé si en vuestras organizaciones hay mucha cultura de evaluación, en las nuestras no demasiado, el compararte, el evaluarte, ver cómo estás comparado con los mejores, y eso yo creo que es un ámbito de mejora que tenemos todas las organizaciones. Y yo, sin más, muchas gracias por la atención. Juan Manuel, adelante. Bien, buenos días a todos y gracias por estar aquí escuchando esta presentación. Yo les voy a hablar de HOPS. HOPS es una plataforma que hemos implementado o que hemos asumido en el Hospital de Puerta de Hierro, que nos ayuda a la decisión clínica diaria y al análisis de resultados y al soporte de la gestión. Una de las noticias que ha salido hace poco, en la cual decía que medir resultados en salud es objetivo de los directivos y de los gestores sanitarios. Bien, HOPS es una plataforma la cual se basa o está basada en tres partes. O sea, se apoya en la tecnología, en los sistemas de información, intenta gestionar el conocimiento e intenta gestionar resultados en salud o obtener resultados en salud. Partiendo de la base de lo que es nuestro entorno, estamos en una sociedad en la cual en 15 minutos generamos 3 veces más de datos de los que almacena cualquiera de las bibliotecas que tenemos en el mundo. Estudiando las búsquedas por Internet, somos capaces o el sistema es capaz de saber la progresión de la extensión de la gripe a tiempo real. Aquí en España, el 60% de la población española utiliza Internet para consultar información sobre su salud y 1 de cada 6 utiliza las redes sociales. Más del 40% de nuestros usuarios utilizan el servicio de cita telemática y 6 de cada 10 piensa que con este sistema la van a obtener antes que por otros sistemas. Y los dispositivos estos que se están incorporando a la sociedad, relojes y todos estos dispositivos, hay estudios que dicen que van a mejorar el bienestar, la calidad de vida, pero influyendo principalmente en años libres de enfermedad. En cuanto a la gestión del conocimiento, lo que tendremos que intentar es, desde la base, desde donde obtenemos los datos, poderlos trasladar hasta la práctica clínica diaria, consiguiendo así el conocimiento que nos aportan. En cuanto a nuestros sistemas de información, el de mi hospital, como supongo el de muchos de ustedes, nuestros sistemas están enfocados para la gestión de los pacientes, para administrar sus citas, sus procesos de atención de la enfermedad, pero en realidad no están enfocados para recoger indicadores claves de salud. Y la interpolaridad, aunque están conectados y se hablan entre ellos, es a veces compleja. No nos permiten, en realidad, ahora, como los tenemos diseñados, medir resultados en salud de la población. Están enfocados más al paciente. Y no son capaces, en este momento, de medir de forma efectiva y en la práctica diaria coste y efectividad de los medicamentos. Resulta a la vez complicado medir índices de control de la enfermedad, como nos indican los protocolos y nos recomiendan las sociedades científicas, y el paciente no puede interactuar con nuestros sistemas, no puede incorporar datos suyos de salud, que serían lo que denominamos los PROs.
¿A qué llamamos resultados en salud? Bien, resultados en salud hasta ahora, para nosotros o para nuestras instituciones, eran registrar o medir variables clínicas, centrados más en síntomas, en pruebas, en actividad que realizábamos. La investigación de resultados en salud lo que nos permite es tener un conocimiento de la eficacia y de la eficiencia de nuestras actividades, de nuestras actuaciones sobre nuestros pacientes en la práctica de nuestra clínica habitual. Y nos ayuda a conocer mejor las enfermedades y su tratamiento. Una de estas herramientas son los PROs, que desde la perspectiva del paciente incluye cuestionarios que nos presentan o que los pacientes rellenan y nos informan sobre su estado de la enfermedad, desde su punto de vista: síntomas, adhesión al tratamiento, capacidades funcionales, estado de la salud y calidad de vida. Bien, todo esto, estos aspectos, la gestión del conocimiento, los resultados en salud, es lo que intenta la plataforma HOPS o lo que realiza la plataforma HOPS a la hora de gestionarlo. HOPS recoge y aglutina datos relevantes para monitorizar a tiempo real en la práctica clínica diaria desde las consultas de la enfermedad del paciente, incluyendo desde resultados que los pacientes nos remiten a través de los PROs a incorporar resultados relevantes de salud, incorporando además los costes farmacéuticos de los tratamientos que tenemos monitorizados y así ayudarnos a tomar decisiones. Bien, HOPS es una plataforma multidisciplinar en la cual intervienen más de 200 profesionales de distintas disciplinas de la salud. Está presente en 53 hospitales de la red nacional y colabora en 15 hospitales en el Reino Unido. Su objetivo final, al final, es reducir la variabilidad y permitir un análisis fácil y continuo de resultados de salud en la práctica clínica, mejorando así la calidad asistencial. Bien, en nuestro hospital, ¿cómo está integrado HOPS? Tenemos un servidor dentro de nuestro propio CPD, el cual se alimenta o está integrado con nuestro GIS, con nuestra historia electrónica, para adquirir todos los datos demográficos del paciente. Está integrado o recibe resultados de analíticas de laboratorio, de indicadores que son relevantes para las patologías que queremos controlar, y está integrado con el servicio de farmacia, con la departamental de farmacia, tanto para la prescripción farmacológica como para la dispensación. Por otro lado, HOPS es capaz de interactuar o de recibir información por parte de los pacientes a través de los PROs o de cuestionarios que se le pueden asignar. Y a la vez carga indicadores de valor que podemos tener en nuestra historia clínica. HOPS tiene dos apartados. Por un lado, desarrolla cuadros de mando generales para poder estudiar la actividad del hospital, y por otro lado, también tiene cuadros específicos por paciente. Desarrolla un cuadro de mando que adecua la especialidad a las necesidades clínicas e incorpora tanto los costes farmacéuticos como los datos de prescripción para poder compararlos con la evolución de la enfermedad, transformando así los datos en valor para la práctica clínica. Bien, ¿en qué se basa o en qué se ha constituido la plataforma de HOPS? HOPS se basa en la filosofía de Aichom, con el abordaje de datos parametrizados. Tienen que estar todos los datos estructurados y con un mayor foco en lo que se denominan resultados de salud. Por otro lado, está coordinada por expertos. Ya les he dicho antes que hay más de 200 expertos que han diseñado la plataforma o intervienen en la plataforma, con el diseño de formularios y cuadros de mando que sean útiles y con los que nos reportan los pacientes. Y está orientado a la práctica clínica diaria, para adecuarse a ella, para que es interoperable, para evitar la duplicidad y entre los sistemas del GIS del hospital y su plataforma, y a la vez se hace más amigable porque soporta una serie de gráficos, como veremos ahora. ¿Qué cuadros podemos visualizar? Bien, podemos ver pacientes por indicación de tratamiento. Este es un ejemplo. Pacientes de una patología, en qué estado se encuentran de esa patología. Pacientes con un tratamiento de un agente biológico.
pacientes con tratamiento y frecuencia de tratamientos. Y a la vez podemos acceder a cuadros de mando en los cuales nos van a identificar costes que estamos teniendo según el tratamiento de nuestros pacientes. Por otra parte, tiene otro módulo en lo que es la atención clínica al paciente, en la propia consulta. El clínico accede a través de ella y a través de un interfaz gráfico y sencillo de entender, es capaz de mostrarnos indicadores significativos de la evolución de la enfermedad junto con toda la parte de prescripción y administración del medicamento. Así le facilita al clínico la interacción con el paciente y mejora la calidad de la asistencia. Estos son pantallas propias del Hospital de Puerta de Hierro, de la aplicación de HOPS. Podemos saber qué biológicos estamos usando. Otra cifra, el porcentaje de pacientes en dermatología que tienen prescrito un tratamiento biológico. Estos son algunas de los PROs e indicadores que están incorporados dentro de la plataforma de HOPS para el control de ciertas patologías, de las que tenemos ahora implementadas. ¿En qué situación nos encontramos ahora en el Hospital de Puerta de Hierro? Bien, tenemos integrado todo el laboratorio, con todos los indicadores que son significativos para el control de la enfermedad. Tenemos integrado la prescripción con farmacia y la administración en pacientes externos. Y estamos integrados también con la parte del GIS de demográficos y de indicadores que maneja la historia clínica electrónica. Nos manejamos con 4 especialidades: medicina interna con el HIV, reumatología, dermatología y digestivo. En este momento todas las integraciones con el servidor de interoperabilidad están funcionantes y en producción. La formación y el uso de formularios y de la aplicación ya se ha realizado dentro de nuestros clínicos. Nos falta, y estamos en la fase de adición de los PROs y ver el diseño para el acceso de nuestros usuarios, de los pacientes, a la plataforma para que puedan incorporar sus cuestionarios, los que les mandemos. Y luego pues tendremos reuniones con calidad para ver que el dato cumple con las expectativas que tenemos. Vamos a ver un vídeo de cómo se emplea la plataforma. Para acceder a la plataforma HOPS, podemos introducir el usuario y la contraseña o bien iniciar sesión mediante Active Directory, facilitando la autenticación y autorización de usuarios. Tras validar las credenciales, podremos elegir entre diferentes opciones de trabajo que serán útiles para una navegación eficaz. Encontramos un acceso al cuadro de mando con los datos agregados del conjunto de pacientes, un acceso directo al listado de pacientes, un acceso para calendarización de eventos críticos o alertas deseadas y, por último, la posibilidad de exportar los datos registrados en la plataforma. Desde el icono de pacientes accedemos al listado completo. Una vez aquí, este listado nos permitirá acceder a cada uno de los pacientes incluidos. Al acceder a un paciente, lo primero que visualizamos es el cuadro de mando individualizado que muestra el timeline del paciente combinando los indicadores de eficacia de la enfermedad junto con el tratamiento recibido. En la parte izquierda de la interfaz del paciente, disponemos de un menú de navegación con todos los formularios disponibles para la entrada o visualización de datos: diagnóstico, tratamientos, datos de laboratorio, índices clínicos y calculadoras, adherencia, dispensaciones. Esto, además, se podrá realizar en función del tiempo disponible. Para la entrada rápida de información, disponemos del One Minute Track, con el fin de poder registrar o visualizar rápidamente los datos más importantes de la enfermedad, incluyendo calculadoras para un mejor registro de índices compuestos. En el 5 Minute Track encontramos ampliada la funcionalidad del One Minute Track, pudiendo registrar más información. El paciente dispone de una interfaz personal, accediendo con un usuario y contraseña proporcionado por el especialista. Mediante el menú de navegación, el paciente accederá a los diferentes formularios, pudiendo visualizar la información ya registrada y completar los campos disponibles. Además, dispondrá de los diferentes cuestionarios o PROs que automáticamente se incorporarán a la vista del clínico.
También puede disponer de un apartado para evaluar su adherencia al tratamiento. Todos estos parámetros se incorporan a la vista del médico, que puede saber lo que ocurre entre visitas. Accediendo al cuadro de mando del conjunto de pacientes, visualizaremos gráficos de los datos agregados de los diagnósticos, tratamientos, resultados en salud o farmacoeconomía, junto con las tablas de los datos correspondientes, pudiendo acceder desde una visión macro a una visión micro. Los gráficos se mantienen automáticamente actualizados con la última entrada de datos. Además, visualizaremos nuestros resultados en salud de una forma rápida y eficaz, pudiendo generar informes in situ, Excel o PDF, y filtrar en función de lo que deseemos mostrar en nuestro gráfico de datos. Podemos visualizar los tratamientos pautados por principio activo, los pacientes en función de la dosis, frecuencia o del motivo del cambio, del tipo de terapia escogida, con la opción de acceder al detalle si se desea, pudiendo distribuir cada uno de los tratamientos por indicación. Desde cualquier punto del cuadro de mando de datos agregados, podemos acceder a un paciente en particular, visualizando los principales indicadores y, si queremos más detalle, entrando al perfil concreto. El icono del calendario nos permitirá calendarizar y fijar los eventos o alarmas que se deseen implementar para un paciente o para el total de pacientes, con el fin de conseguir una óptima gestión y seguimiento. La plataforma Hopes permite realizar exportaciones de los datos disponibles. Podremos seleccionar aquellos parámetros, categorías o procesos que necesitemos en la exportación. Además, automáticamente se incorporará una tabla con el histórico de las exportaciones realizadas. Nada más. Muchas gracias por su atención. Félix Rubial, que le he presentado antes mal, he dicho que era del Complejo Hospitalario de Vigo. Se llama EOXI Hospital Álvaro Cunqueiro, Vigo. Gracias, es una Pepe. organización integrada, ¿verdad? Con Exactamente. primaria, hospital. Adelante. Bueno, buenos días. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer, en mi caso, es dar una explicación de qué hablamos cuando hablamos de MORE. No hablamos de un apelativo cariñoso, no hablamos de un término anglosajón, sino que hablamos de un acrónimo que significa madurez de las organizaciones sanitarias orientadas a resultados. Y yo supongo que será la tónica habitual en este congreso, ya lo hemos visto con la presentación de Santiago Rabanal, pero Porter y también Elizabeth Olmsted, que a veces nos olvidamos de ella, va a estar muy presente. Esta publicación es del año 2006 y desde entonces, afortunadamente, hemos recorrido un camino. Pero recordemos lo que decía esta publicación. El objetivo de nuestra práctica clínica debe ser mejorar la salud de las personas, la asistencia debe organizarse en función de los diagnósticos de los pacientes y de los ciclos propios de las enfermedades y debemos medir resultados en salud. Es cuestionable si esta fórmula se adapta igualmente a la realidad americana o a la realidad nuestra, sobre todo porque en nuestro caso y en el caso americano los costes son asumidos de muy distinta manera. Por tanto, el valor para el paciente seguramente también tiene un impacto. Con posterioridad, en esta ruta, en este camino, pues evidentemente la triple meta, pues ya sabéis, mejor salud, mejores cuidados y la reducción de costes, ha tenido también un impacto importante en nuestras organizaciones, incluso con la incorporación de esa meta perdida, como ha sido la mejora de la experiencia de los profesionales. Pero para mí es especialmente relevante esta publicación de KPMG, con el sugerente título de Tan fuerte como el eslabón más débil, en el cual establece las 5 características esenciales de la organización basada en valor, que serían el buen gobierno, la atención continuada, la contratación, la participación de los pacientes y, por último, la definición y medición de resultados. Estos serían, repito, los 5 elementos de este documento que os recomiendo fervientemente. MORE
madurez de las organizaciones sanitarias orientadas a resultados es una herramienta que ha sido desarrollada conjuntamente por la Escuela de Negocios, por el área de salud de la Escuela de Negocios de Deusto y por AstraZeneca a partir del año 2015. Desde entonces ha sufrido pues, una evolución, pero partiendo siempre de estos objetivos. Analizar la existencia de condiciones en las organizaciones sanitarias para permitir una gestión orientada a resultados, valorar la madurez organizativa de las mismas, identificar los elementos que deben desarrollarse para conseguir esta orientación a resultados y establecer una ruta crítica que permita desarrollarse las organizaciones en este objetivo. El pilotaje se realizó, y por eso estoy yo aquí, entre otros, en el Consorcio Sanitario del Maresme, en la OSI Tolosaldea, en el Clínico San Carlos de Madrid y en la EOXI de Vigo. ¿Qué ofrece? ¿Qué ofrece MORE? Pues en primer lugar, MORE ofrece una herramienta. Ofrece un cuestionario que permite precisamente evaluar esa madurez organizativa de cualquier organización sanitaria a través de 5 ámbitos y 57 preguntas. Es un cuestionario autoadministrado, accesible de manera libre en esa dirección. Pero ofrece algo más, que es un marco de reflexión para alinear las organizaciones o para alinear a los miembros de las organizaciones y también una oportunidad para iniciar un proceso de valoración interna y de reorientación de la organización a los resultados. Está diseñado por un equipo de gestores de larga experiencia, ha sido pilotado, como habéis visto, en organizaciones de distintas comunidades autónomas y de distintas características. Hay organizaciones integradas, hay consorcios, hay hospitales. Está creado a partir de la identificación clara de elementos tractores para avanzar en la gestión por valor y es, como decía, un aplicativo informático de acceso libre. Los 5 ámbitos sobre los que trabaja son estos: política y estrategia, coordinación, sistemas de información, gestión y evaluación. Sobre estos 5 ámbitos pilotan y pivotan las 57 preguntas de las que está compuesto el cuestionario. Evidentemente no os lo voy a destripar, simplemente os muestro una imagen con alguna de las preguntas, en este caso en el eje de coordinación, y para que veáis, pues el actual modelo de coordinación dispone de un sistema de información integrado y las posibilidades de respuesta serían: está por hacer, se empieza, se está haciendo o está asumido. O otro ejemplo: mi organización utiliza la telemedicina como instrumento de apoyo a la atención coordinada e integrada del paciente. Los 10 elementos críticos que trata de detectar, que trata de analizar la herramienta a la hora de evaluar la orientación a resultados son estos 10. La existencia de una voluntad política, de una voluntad estratégica explícita, la existencia de un modelo de coordinación e integración interniveles, la articulación de la integración entre la gestión y la asistencia, esa cosa tan difícil en la que le dedicamos tanto tiempo, la integración de los sistemas de información, la autonomía de la gestión o el nivel de autonomía de gestión de los recursos asistenciales, un modelo clínico orientado a resultados, la relevancia del resultado en salud desde una perspectiva no solo clínica, sino también gestora, el desarrollo de elementos de participación de los pacientes, los sistemas de análisis y de evaluación enfocados al resultado y el plan operativo de la estrategia. Y esta sería la secuencia de implementación de una estrategia MORE. Identificación de un grupo de trabajo, en nuestro caso ha sido estrictamente el equipo directivo de mi organización, la cumplimentación individualizada de la encuesta, la evaluación de los resultados, un taller de debate sobre los mismos para intentar limar diferencias. La variabilidad a veces a la hora de interpretar un indicador es muy distinta en función de la perspectiva del cumplimentador de la encuesta y pactar una hoja de ruta consensuada en la que seguir avanzando por este camino. El primer punto
está claro, la identificación del grupo. En nuestro caso, repito, fue el equipo directivo, pero yo creo que esto es extensible a cualquier organización o microorganización dentro de una organización sanitaria y sería perfectamente aplicable, incluso pues, a un área clínica, perfectamente aplicable, repito. Garantizar una representación heterogénea, aquí la complementariedad, la visión prismática en términos orteguianos es muy importante. Incorporar profesionales de distintos niveles de gestión y que tengan, evidentemente, la información y el conocimiento necesario y suficiente para responder a los ítems del cuestionario. En la segunda está la fase de encuesta, no voy a detallar nada más, sí incidir en los 4 elementos de medida, que es si está por hacer, si se empieza, si se está haciendo o si ya está asumido, la evaluación de los resultados con un mapa pues, en el que se define cuál es la situación de la organización concreta que se ha evaluado. Los resultados de la encuesta permiten para cada ámbito y para cada una de las preguntas establecer una serie de recomendaciones de actuación. Pasaré muy rápidamente, no quiero que os destripe la herramienta. Un taller de debate, lo más importante seguramente, alinear visiones, alinear posturas, alinear interpretaciones, evaluar de manera grupal lo que se ha evaluado inicialmente de manera individual. Y concluyo. Desde mi punto de vista, MORE es una buena herramienta, es un buen instrumento, pero es algo más, es quizá mucho más. Es una herramienta muy fácilmente utilizable, muy accesible, que está disponible para cualquiera de sus organizaciones y que permite ya no solo establecer un diagnóstico, lo cual no deja de ser importante y en un ámbito sanitario todavía más, sino permite también establecer un tratamiento y un tratamiento que permita a la organización avanzar y evolucionar en el camino correcto. Ayudarnos en la línea de buscar una asistencia sanitaria basada realmente en el valor y decir que la herramienta ha sido galardonada con uno de los premios a las mejores ideas en la convocatoria de Diario Médico del año 2018, que está en estos momentos en fase de despliegue en distintos servicios regionales de salud, además del Servicio Gallego de Salud, pues está en el Servicio Extremeño, en el Servicio Murciano, en el Servicio Madrileño, en el SACIL, en el Servicio Riojano y en el Servicio Navarro de Salud, que a veces cuando uno planifica lo ve todo muy libre, muy expedito y la realidad nos lleva por caminos complejos, que los caminos a veces hay que ser lo suficientemente audaces para irlos abriendo sobre la marcha. Y claro, es que hablando de caminos, pues aquí en Galicia sabemos un poco, y si este congreso tiene por lema Camino de la Sostenibilidad, pues evidentemente yo creo que estáis en el camino correcto y en el sitio correcto. Muchas gracias. Simplemente decir que todos aquellos que podáis estar interesados en la herramienta, ya os he dicho que es de acceso libre, pues podéis contactar con AstraZeneca, que seguro que estará encantado en ayudaros a ponerlo en marcha. Muchas gracias. Perdona, para. Roser Cadena, por último, adelante. Buenos días. Ante todo, quiero agradecer la posibilidad de estar aquí con ustedes, compartiendo la experiencia que estamos trabajando en el hospital donde yo trabajo en este momento. Yo les voy a hablar del desarrollo de un sistema automatizado de análisis de datos para la mejora de la seguridad del paciente. Me gustaría comentarles una previa antes de iniciar la presentación, y es que esta experiencia se ha realizado en el Hospital Clínico de Barcelona, que tiene como una característica singular, que es un modelo de gestión descentralizado, organizado en institutos y centros que se autogestionan.
Este aspecto de gestión tan interesante tiene muchos puntos fuertes desde el punto de vista de la gestión, pero no tantos, y presenta algunas debilidades cuando queremos trabajar aspectos a nivel transversal, ya que a menudo el comportamiento de estas distintas áreas o institutos son un poco endogámicos. Por tanto, cada vez que planteamos un proyecto transversal hay que pensar mucho en la estrategia para que el proyecto sea posible. Bien, voy a estructurar lo que les voy a presentar en estas 4 etapas que ven aquí. Cuando planteamos la transformación digital en el hospital, teníamos muy claro que tenía que permitirnos unificar 2 mundos bien distintos, ¿no? El de los cuidados, el de cómo queremos atender a nuestros pacientes en el hospital, y al mismo tiempo qué herramienta podríamos tener para que esto fuera posible hoy en día, ¿no? Que es la digitalización. Y de la integración de estos 2 mundos planteamos esta transformación digital. Cuando hablábamos de cuidados, el modelo de cuidados del que hablamos en el hospital en el que trabajo está centrado en estos 6 elementos, ¿no? Centrados en la práctica reflexiva de sus profesionales, la competencia, el liderazgo, las mejores prácticas basadas en la evidencia, el apoderamiento del paciente, el trabajo en equipo y, sobre todo, la seguridad del paciente. Cuando hablamos de digitalización, estamos pidiendo que la instrumentalización para que este modelo sea posible debe responder a distintas características. Debe permitirnos estandarizar, compararnos, ser claros, útiles, flexibles, comparables y, sobre todo, económicos, en el sentido de que nunca el esfuerzo que supone introducir los datos del profesional en la herramienta pueden superar el beneficio que obtienen de este esfuerzo. Bien, por tanto, cuando pensamos en esta transformación digital, el hospital optó por desarrollar un proyecto propio, un GIS propio, para que pudiera adaptarse realmente a nuestras necesidades, que eran, sobre todo, hacer posible una manera de atender al paciente y que la informatización debía hacer posible la asunción de este modelo. Cuando nos planteamos en la filosofía y el ideograma que nos planteamos era que debía posibilitar, desde luego, el desarrollo del modelo Clinic, incorporar conocimiento y algoritmos de decisión en el sistema, ya que la realidad que tenemos en los hospitales y mucho más en enfermería es que hay una gran rotación de profesionales y, por tanto, es muy importante que haya estos algoritmos de decisión para poder asegurar el paciente cuando la expertez del profesional no es el óptimo. Nosotros hemos calculado que en una estancia media en nuestro hospital de 6 días pasan alrededor del paciente unos 50 profesionales de enfermería. Por tanto, esto justifica claramente la necesidad de incorporar estos algoritmos, pero ya no para trabajar con estándares, que no nos gusta mucho, sino para que, a partir de la valoración específica del paciente, por detrás de la herramienta nos plantee la identificación de esos problemas muy relacionados con la sintomatología que presenta. Otro aspecto muy relevante para nosotros era el potenciar la transdisciplinaridad. A menudo decimos que trabajamos mucho a nivel como equipo en los distintos roles profesionales, pero no siempre es así. Y, por tanto, la filosofía de nuestro trabajo quería potenciar mucho este aspecto. Centrar también la atención en los problemas del paciente y en la consecución de los objetivos terapéuticos. Y, por fin, priorizar en su seguridad, que, como he dicho antes, es el hilo conductor de todo esto. ¿Cómo planteamos esta estrategia de implantación? Pues, en primer lugar, implicando mucho a los profesionales que tenían que hacer uso de esta herramienta, como una fórmula que debería asegurar el éxito del proyecto, y vas teniendo en cuenta la filosofía que les he dicho y el modelo de gestión de este hospital.
Por otro lado, creamos un nuevo rol enfermero, le llamamos la enfermera clínica, que el papel fundamental es el de liderar y acompañar este proceso en el proyecto en general, pero va mucho más allá. Lo que pretendemos que este profesional trabaje en calidad, trabaje en formación, es decir, integre todas aquellas necesidades que se observan como carencias en el día a día, las integre. El perfil profesional de esta enfermera debe ser de una gran expertez y una gran capacidad de lideraje, pero no del lideraje en gestión, sino un lideraje de acompañamiento en los procesos a sus compañeros. Por otro lado, planteamos la movilidad como algo necesario para poder recoger los datos a pie de cama, que nos permitiera, por un lado, gestionar mejor el tiempo y, por otro lado, asegurar la calidad de los datos que se recogían. Y, por otro lado, trabajamos en los núcleos de seguridad. Cada instituto o centro tiene su núcleo de seguridad formado por profesionales desde la transdisciplinaridad y que están liderados por la Dirección de Calidad y Seguridad del Paciente, que pretende dar esa mirada compartida y esa misma visión de lo que es la seguridad del paciente. Aquí les presento los primeros resultados que hemos obtenido de toda esta plataforma. Por un lado, ven que aquí tienen una muestra. Primero, perdonen porque los rótulos están en catalán, pero son capturas de pantalla de la herramienta que utilizamos y bueno, yo creo que no habrá problema en comprenderlo. Este sería un ejemplo de un cuadro de mando de un instituto en concreto donde hay distintos elementos que responden a las necesidades de ese instituto o centro y a las características del paciente que atienden. Y luego hay dos aspectos transversales que se comparten a nivel transversal en todos los institutos. Este primero que les voy a mostrar ahora tiene que ver con el registro que hacen los profesionales y el análisis de datos, o sea, nos muestran datos a nivel cuantitativo. Qué se registra, cómo se registra y dónde hay los fallos de registro que luego nos van a condicionar la explotación de datos. Como ven, aquí tienen un primer cuadro de mando donde podemos ver cómo son las valoraciones de los pacientes. Nosotros escogemos un intervalo temporal, un instituto, un área, una unidad concreta y podemos explotar los datos en ese sentido. Y en este caso, pues ven, por ejemplo, las valoraciones del paciente, si son valoraciones de hospitalización, de corta estancia, de críticos, de paciente terminal, etcétera, etcétera. El plan de cuidados, qué problemas son los más prevalentes, qué registros especiales se utilizan, quiere decir aquellos registros ya que reflejan la actividad invasiva que realizamos a nuestros pacientes y, por último, el de las escalas que nos ayudan a plantear constantemente el trabajo con esa evidencia. Aquí ven una muestra de un ranking de lo que serían los problemas que trabajamos en el hospital, un ranking del más prevalente al menos prevalente. Esto nos ayuda mucho a ver cuál es el problema más prevalente y, por tanto, qué resultados estamos teniendo en esos problemas y si hay que mejorarlo y mejorar ese aspecto con formación. Nos ayuda a seguir evaluando y planteando indicadores de calidad para mejorar lo que hacemos, etcétera, etcétera. Las actividades y las intervenciones más prevalentes. Aquí tienen el ranking también de dispositivos más utilizados y, concretamente, pues aquí podemos tener el uso de catéteres centrales, donde vemos la prevalencia, o sea, el número de catéteres que se insertan, podemos ver el tiempo de permanencia del catéter, podemos ver la bacteriemia por catéter y dónde se coloca el catéter, qué material está hecho, dónde se ha colocado. Es decir, toda la información, hasta la ínfima información, la podemos tener aquí, ya que esta plataforma está absolutamente estructurada.
Y por otro lado, aquí tenemos otro panel de resultados ya más centrados en la calidad y en la seguridad, también de manera transversal, que incluye aquellos indicadores que el hospital considera que debe trabajar en ese momento por plan estratégico. Recoge también aquellos indicadores específicos que define cada instituto como propios e incluye también aquellos indicadores de los que el hospital debe dar cuentas a entidades externas. Aquí tenemos un primer panel, pero si concretamos en uno podemos ver que todos los indicadores se estructuran en indicadores de resultado y, lo más importante, indicadores de proceso. De manera que cuando ese indicador sobrepasa la línea, el estándar establecido como aceptable, se enciende el semáforo de arriba, pueden ver que en este caso está en verde, ¿no? Y podemos ver que el comportamiento de ese indicador es el adecuado. En el momento en que esto no es así, yo puedo ir concretando y bajando hasta el episodio concreto para ver qué es lo que está ocurriendo. Tenemos ligado al indicador, desde luego, el protocolo y aquí otra muestra con las caídas, cuántos pacientes se nos caen, cuáles son las consecuencias de las caídas y, como digo antes, también con el protocolo vinculado y con el semáforo donde nos indica cómo estamos en ese indicador. Aquí vemos, por ejemplo, el dolor, ¿no? Cómo es la valoración del dolor y la valoración del dolor por turno, que es uno de los indicadores que en este momento estamos trabajando más y que ahora estamos trabajando en el siguiente paso, que es poder conjugar el indicador de valoración del dolor con la terapéutica, con la administración de la analgesia, con lo cual podemos ver a un mismo tiempo qué resultados tienen las acciones que nosotros vemos en el estado del paciente. Decir que toda esta información sale del registro que hacen los profesionales en su día a día, no suponen ningún trabajo extra. Como conclusión, les diré que nos planteamos analizar los datos como una fórmula de toma de decisiones para mejorar la práctica, y ese es el objetivo fundamental. Incorporar el análisis de resultados en la práctica de los profesionales, es decir, no disponer de los datos de una manera centralizada, que los profesionales que están haciendo ese trabajo no se enteran, sino que en la propia plataforma ellos pueden ver cómo se comporta ese indicador, ¿no? De manera que se ve mucho más el sentido y la importancia que tiene que cada uno de los profesionales registre adecuadamente la actividad que realiza. Pretende disminuir también el tiempo en la recogida de datos para dedicarlo a análisis y estrategias de mejora. Y, por otro lado, y como he dicho repetidamente, promover una cultura de seguridad. Bien, para concluir, decirles que nuestro lema está en el que trabajamos para que el paciente se sienta seguro y único. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos tiempo, tenemos todavía 20 minutos para debate. Abrimos el tiempo de los asistentes al auditorio virtual del primer Congreso Virtual 360 grados puedan lanzarnos preguntas. Aquí tengo la recogida de sus preguntas. Si las hay, anímense. Y los participantes aquí, en este maravilloso auditorio del Palacio de Congresos de Santiago de Compostela también. Entonces, si se anima alguien, puede levantar la mano, le pasamos el micrófono y si no, comienzo yo, que tengo como 50 o 60 preguntas, o sea que yo les amenazo. Ahí hay alguien, sí. Ruego identificarse para que les conozcan todos y los ponentes también. Hola, soy Eva Álvarez, soy especialista en medicina preventiva. Y la pregunta era para Santiago Rabanal. Agradecerle la ponencia a todos los ponentes, la suya me ha gustado especialmente. Y además, como gerente y urólogo, pues me interesan mucho los resultados de la cirugía robótica en cáncer de próstata, que voy a estar muy pendiente. Me gustaría preguntarle cómo conseguían los resultados de salud de los pacientes. No me ha quedado claro cómo accedían a esa información, si ellos rellenaban algún tipo de cuestionario, en qué momento lo hacían. Gracias.
Sí, a ver, los resultados en salud de los pacientes van referidos por los pacientes, por cuestionarios que iChon te dicen cómo medir. Por ejemplo, en disfunción sexual, iChon te dice con qué cuestionario hay que medir si el paciente tiene disfunción sexual. Te dice una serie, puede tener 5, 10 o 20 preguntas ese cuestionario. Es el paciente el que las rellena y lo que se mide es ese paciente qué función sexual tiene comparado con la previa. Entonces son cuestionarios que ya han estado estandarizados, rellenados por el paciente. Es el paciente el que te dice si tiene mejor función sexual, si está impotente, no está impotente. Es el paciente el que te dice si está continente o no está incontinente, si se le escapa el esfuerzo, la orina no. Son todo información referida por el paciente y son todo información de resultados del proceso asistencial que hemos tenido en ese paciente. Además, la ventaja que tienes, por eso nosotros apostamos por esto, es que te permite compararte. Son cuestionarios estandarizados, todos utilizamos los mismos y en el mismo momento, con lo cual podemos saber si nuestros resultados son comparables con el Karolinska, con la Martini Clinic, que no lo son, ya lo digo de antemano, o con otras organizaciones mundiales. ¿Hay más interesados aquí también? Buenos días, me llamo Isabel Rodrigo, vengo del Complejo Hospitalario de Navarra y mi pregunta era para Juan Manuel Martín, que ha estado comentando sobre el proyecto HOPES. Me gustaría saber, los pacientes que están incluidos en ese proyecto, ¿qué información pueden visualizar o recibir los médicos de atención primaria que ven a esos pacientes? Si hay cierta coordinación con el médico de atención primaria y cómo esta herramienta se integra con el resto de las herramientas informáticas que tengan los pacientes que no estén incluidos en este programa. Gracias. Bien. A ver, la herramienta en este momento en la que tenemos nosotros disponible no observa la integración con el GIS o la historia clínica de primaria. Los pacientes pueden ver a través de la plataforma, entrando en la plataforma de HOPS, aquellos datos de salud que ellos van incorporando a través de los PROs y pueden ver la evolución de esos datos. Pero no está integrada en este momento la plataforma con los datos de salud que puedan adquirirse desde primaria de estos pacientes. Y la segunda pregunta, si me recuerdas, ¿qué te referías? Si he entendido bien, esta plataforma está para unos tipos de patologías y unos servicios, sí, y no para el conjunto de los pacientes, sí, que vienen al hospital. Entonces, ¿cómo se integra la información de los pacientes para otros servicios, otras patologías? Sí. En este momento la plataforma HOPS lo que nos ofrece es el control en 4 especialidades, como os he comentado, y en algunas patologías en las cuales fundamentalmente está interviniendo ahora en este momento tratamientos biológicos y tratamientos de alto coste y de nueva incorporación. La plataforma nos ofrece incorporar nuevas especialidades y nuevos controles de patologías. En este momento nosotros tenemos estas 4, pero sí que la plataforma está disponible para poder incorporar protocolos, indicadores que sean. El sistema lo que hace es que a través de la integración, de la descarga de demográficos, HOPS recibe a aquellos pacientes que bien la especialidad o bien una carga inicial que se hace sobre nuestro GIS de qué pacientes tienen ese diagnóstico o están en tratamiento a través de la integración con farmacia, carga esos demográficos y sobre esos ya se cargan los indicadores de laboratorio, los indicadores que contenga la historia clínica y los indicadores de prescripción y de dispensación farmacológica. Gracias. ¿Alguien más? De momento nada. Ahí. ¿Qué tal? Buenos días. Soy José Ramón Luis Yagüe, de Farmaindustria. En primer lugar, quería felicitar a la mesa por las 4 exposiciones, la verdad que han sido muy interesantes. Quería aclarar que desde Farmaindustria venimos colaborando con iChon y a través de nuestra patronal europea, EFPIA, en el impulso
al modelo hecho de medición de resultados en salud, como bien conoce más de alguno de los que estamos en la mañana de hoy aquí en la sala. Pero quería hacer una pregunta a Félix Rubial en relación con el proyecto MORE, que me ha parecido muy interesante. ¿En qué medida mide también la madurez, no solo del hospital, sino de toda la gestión integrada? Tanto atención primaria como especializada, porque además sé que en esto estáis trabajando mucho. Ha parecido entender de tus palabras que el cuestionario medía la madurez del hospital. Entonces yo quería un poco que aclararas este sentido, porque me parece clave. Gracias. Mide la madurez de la organización. En el caso de las cuatro organizaciones sanitarias que pilotaron la herramienta, había 2 organizaciones integradas, que era la de Vigo, la EOXI de Vigo y la OSI Tolosaldea, un consorcio sanitario, el Consorcio Sanitario del Maresme, y un hospital, como es el caso del Hospital Clínico. Se testó en las distintas organizaciones y los resultados fueron igualmente satisfactorios, igualmente válidos para cualquiera de las organizaciones. Es más, hay uno de los ámbitos que analiza, que es el nivel de integración entre primaria y hospitalaria, con lo cual es un paso más allá y una de las dimensiones que valora como un elemento favorable para medir esa madurez organizativa orientada a resultados. Aquí también. Aquí hay 2. Primera fila y después segunda. Hola, buenos días. Soy Begoña García. Llevo la Escuela de Ciudadanos para Pacientes del Servicio Gallego de Salud y quería preguntarle a Santiago Rabanal por los cuestionarios PRON y PREN que utilizan en el sistema. Nosotros usamos generalmente cuestionarios clásicos de satisfacción de pacientes, de calidad de vida, de adherencia. Nos hemos planteado el empezar a medir la experiencia del paciente, pero encontramos muchas dificultades en la elaboración de los cuestionarios específicos y no solo dentro de lo que es la asistencia, sino la experiencia del paciente llevada más allá, a la experiencia fuera del sistema a lo largo de toda su enfermedad. A ver, nosotros en el tema de experiencia de pacientes estamos trabajando más con grupos de pacientes que con encuestas. Sí tenemos alguna encuesta que se llama iSpark, de pacientes, pero sobre todo lo que trabajamos es utilizando herramientas de design thinking, ver un poco cuál es el papel del paciente, las emociones del paciente en cada uno de los procesos. Lo que hacemos es, con toda esa información, además hemos aprendido, en todos estos procesos aprendes, la información que estamos teniendo de la experiencia de pacientes es mucho más rápida, es mucho más efectiva, impacta más en la reorganización de los procesos asistenciales. Porque de hecho, cuando nos sentamos con los pacientes y cuando nos sentamos con los profesionales, nos sentamos primero con los pacientes, luego con los profesionales y a veces juntos, depende de la estrategia que tengamos, los propios profesionales se quedan asustados de la auténtica... alguno de mis compañeros ha puesto lo que es el proceso de que es una recta y son montañas, pantanos. Los pacientes tienen esa recta de pantanos y todo. Entonces, con toda esa información, lo que hacemos nosotros es rediseñar el proceso asistencial con lo que el paciente nos dice y reorganizarlo. Y constituimos unos grupos de trabajo estables en torno a la patología, con todos los que participan y la participación de los pacientes. Nosotros, una de las estrategias que llevamos, y he pasado muy rápido en la presentación, el tema de la incorporación del paciente a nuestras decisiones está metido en el ADN de nuestra organización. Cualquier modificación de la cartera de servicios, cualquier modificación que queremos de tema organizativo, incluimos a los pacientes que les impacta para saber su opinión y saber cómo mejorar. Yo creo que encuestas, bien, esto no es satisfacción, también hay que medir la satisfacción, es un poco la implicación del aspecto de todo el calvario que pasa muchas de los pacientes en el recorrido que tienen que hacer en nuestro sistema. Muchas gracias por la aclaración, pero me gustaría que concretara, porque la dificultad que nosotros tenemos es, se utilizan modelos de encuestas
que son traducción de las americanas, utilizan encuestas que han desarrollado como propias y las han sometido a un proceso de evaluación. El paciente está implicado en los ítems que se recogen en las encuestas, un poco más lo que es la herramienta de trabajo. Yo te voy a contestar rápidamente y si quieres luego hablamos, porque si no, no quiero monopolizar el debate. En general, por ejemplo, los estándares de ICHOM, que son estándares que vienen internacionales, nosotros los traducimos de manera... hay un instituto de investigación, Colonigune, que trabaja en sistemas de salud, y a través de Colonigune nosotros tenemos que además traducirlos a las dos lenguas oficiales de la comunidad. Entonces lo que hacemos es adaptar esos cuestionarios internacionales al lenguaje nuestro. Y luego, eso es lo que tenemos que utilizar y es el mínimo común denominador. Lo que nos dice el paciente nuestro, que puede no sentirlo el sueco o el americano, lo trabajamos a través de los grupos de trabajo en el que ello participa. De todas formas, cualquier información que puedas tener, te la puedo añadir luego. Hay otro. Sí, hola, buenos días. Soy Jordi Varela, consultor y profesor en ESADE. Yo os felicito a los 4 modelos porque realmente es un cambio sustancial el hecho de poner el foco en la experiencia del paciente y en la percepción que los pacientes tienen de los resultados. La pregunta es que muchos de los procesos que habéis hablado es muy importante los impactos a medio y largo plazo. Temas de cáncer, problemas de los tratamientos a largo plazo, dolor, etc. La pregunta era los modelos, que algunos de ellos, ICHOM quizá es el que tiene más sentido longitudinal, estáis muy centrados en el proceso agudo, si contempláis también la evaluación de esos resultados, diríamos, a un año vista o más. Me da pie el profesor Jordi Varela para que, gracias por darme esa oportunidad, para que introduzca lo que llamamos último minuto. Entonces, en respuesta a esto, vamos a dar 1 minuto a cada ponente y para acabar puntualísimos, cerraremos a continuación. Adelante, en el mismo orden en el que hemos empezado. La pregunta cuál era exactamente, porque... El tema de la longitudinal, yo lo que creo que en lo que he explicado está claramente puesto el tema longitudinal. ICHOM mide sus estándares a 3, 6 meses o 1 año. Es más, nosotros en el estándar de ICHOM de ICTUS, que solo marca a 3 meses, lo hemos extendido porque cada 3 meses, yo creo que lo marca solo a 3 meses porque no tiene un sistema como el nuestro con atención primaria. Nosotros en los grupos de trabajo, aunque sea patologías centradas en el hospital, participan atención primaria. Entonces, nuestro planteamiento es el seguimiento indefinido de ese paciente a lo largo del tiempo. El paciente de cáncer de próstata lo seguiremos midiendo cada 6 meses, viva lo que viva, y el paciente de ictus cada 3 meses, viva lo que viva. Con lo cual, el seguimiento es hasta que ese paciente deje de sufrir esa patología, en el caso de que sea patología aguda, o en la mayoría que estamos trabajando, que son crónicas, mientras ese paciente viva. Es importante y es una gran potencia de nuestra organización y que tiene también el IC de Vigo, el tener integrada la atención primaria. Estos pacientes no solo son atendidos en atención primaria, sino que son atendidos en el hospital, sino que son atendidos en primaria. Con lo cual, nosotros en todos los grupos de trabajo participa hospital, participan pacientes y participa primaria. En nuestro caso, la plataforma HOPS lo que tiene ahora implementado en el hospital son patologías de control que llegan a la cronicidad. Es decir, implementamos el HIV, la artritis reumatoide o no reumatoide, la psoriasis en dermatología, la enfermedad de Crohn en digestivo. Luego, sí que la plataforma nos muestra la evolución de la enfermedad a largo plazo, en años. La verdad es que nuestra experiencia por ahora llevamos 1 año con la plataforma, con mucha satisfacción por parte de los clínicos. Y sí que la plataforma va a ser capaz de mostrar la evolución de la enfermedad a través de los años, cruzando los indicadores importantes de salud con los tratamientos nuevos que se le puedan ir implementando al paciente. Bueno, pues en este minuto de oro yo lo que diría es que la medición de resultados es simplemente una herramienta
lo importante es orientar nuestras organizaciones a la gestión por valor para los pacientes, y eso implica esencialmente una serie de ejes. En primer lugar, incorporarlo a la estrategia o la política de la organización. En segundo lugar, incorporar decididamente la opinión de los pacientes y el valor que para ellos tienen las distintas actuaciones clínicas. En tercer lugar, buscar una alianza sólida y solvente entre clínicos y gestores. Y en cuarto y último lugar, evidentemente, estaría lógicamente la medición de estos resultados. El minuto de oro ha ido, pensé que se había acabado. En el proceso de mejora continua para intentar permanentemente la búsqueda de la mejoría. Creo que es muy importante ver que realmente debemos centrarnos en la seguridad del paciente, que debemos hacerlo de una manera transdisciplinar para no volver loco un poco al paciente e ir todos en la misma dirección, y que debemos trabajar todos estos resultados, y el análisis de datos nos debe permitir tomar decisiones para mejorar la práctica. Gracias. Yo, en mi minuto, he recibido un mensaje del auditorio virtual que dice: todas las herramientas presentadas y otras de las que no se han hablado buscan la comparabilidad de los resultados. Pero esto se compadece mal con la idea de que cada uno desarrolle y use su propia herramienta. La proliferación de instrumentos dificulta la comparabilidad. Es una reflexión de un asistente al Congreso virtual. Yo les quiero hacer una llamada, solo una como final. Primero, muchas gracias a Moncho y su comité organizador local por la maravilla que hemos palpado ya, nada más iniciar el Congreso, y por haber pensado que un modesto gerente podía servir para esta moderación. Yo una llamada a ustedes, colegas todos, que son, o que han sido, en definitiva que son, permanentemente, hasta que la muerte nos separe, ¿verdad?, gestores directivos de servicios de salud. Llevemos las herramientas en nuestra mochila de bagaje. Actualicemos nuestras herramientas. Sondeemos las distintas experiencias que nos puedan dar un mejor resultado en la utilización de nuestras herramientas de gestión. Pero sobre todo, personalicemos, es mi consejo, a un paciente, al más cercano que tengamos, al que más nos ocupe el corazón, y entendamos su dolor, su sufrimiento, sus anhelos, sus esperanzas, para entender por qué es importante escuchar, no solo escuchar, sino decidir y empatizar con nuestros pacientes en general. El mío se llama Alejandro, fue mi hijo, me sigue y me apoya desde el cielo, siempre, y a mí me viene bien tenerlo. Yo les aconsejo que busquen el suyo, porque les hará más responsables, más humanos y mejores directivos. Muchas gracias y pasamos al café.